Amada comunidad, qué alegría volver a encontrarnos en este espacio de reflexión y devoción a la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie El Reino al Revés, una serie que nos está mostrando cómo la lógica del reino de Dios desafía la lógica de este mundo. Ya hemos visto que el mayor es el servidor, y hoy entraremos en un tema profundamente transformador: el débil es fuerte. Sí, parece contradictorio, pero en el lenguaje de Dios, en su reino, la debilidad no es el final, sino el inicio de la manifestación de su poder. Bienvenidos, abre tu corazón y tu Biblia, porque lo que hoy vamos a meditar no es teoría, es una invitación a vivir de una manera diferente, en dependencia total del Señor. Quiero que imagines conmigo a un hombre profundamente apasionado por Dios, entregado a su misión, pero que a la vez carga con un peso, con un dolor que no lo abandona. Él ora, suplica, clama, esperando ser liberado de aquello que lo limita, pero la respuesta que recibe no es la que esperaba. Lejos de recibir la sanidad inmediata o la solución total, escucha una voz celestial que le dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Ese hombre era el apóstol Pablo. Y esa experiencia, lejos de hundirlo, lo llevó a comprender un misterio glorioso. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, es ahí donde el poder de Cristo se manifiesta con mayor claridad. Este pasaje de 2 de Corintios 12, 9 al 10 nos sitúa en un contexto donde Pablo está defendiendo su ministerio. Algunos cuestionaban su autoridad apostólica, su vida, sus sufrimientos. Y él, en lugar de presumir sus logros, cuenta sus debilidades. Habla de un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba. No sabemos exactamente qué era. Los comentaristas bíblicos han propuesto distintas ideas: una enfermedad física, una persecución constante, un peso emocional. Lo cierto es que era algo real, doloroso y persistente. 3 veces oró al Señor para que se lo quitara, y 3 veces recibió la misma respuesta: «Mi gracia te basta». Esta respuesta nos introduce en la lógica del reino al revés. Nosotros pensamos que la fuerza se mide en poder, en control, en éxito. Pero en el reino, la verdadera fuerza se mide en dependencia, en rendición, en confianza en Dios en medio de la fragilidad. Pablo entendió que su debilidad no era un obstáculo, sino un altar en el que Cristo podía mostrar su gloria. Por eso dice con una convicción sorprendente: «Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Si miramos la historia bíblica, este principio se repite una y otra vez. Pensemos en Moisés, llamado por Dios para liberar a Israel, pero que le dice: «Señor, yo soy torpe de boca y de lengua». Moisés veía su limitación, pero Dios veía una oportunidad de glorificarse. Con una vara en la mano y con su aparente debilidad, Moisés enfrentó al faraón y abrió el mar Rojo, no por su fuerza, sino por el poder de Dios en él. Recordemos también a Gedeón, quien se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, de la tribu más débil. Y sin embargo, Dios lo llamó para ser juez y libertador de Israel. Pero aquí está lo extraordinario: Dios reduce su ejército de miles a solo 300 hombres, para que la victoria sobre los madianitas no fuese atribuida a la fuerza humana, sino al poder divino. La debilidad se convirtió en escenario de la gloria de Dios. ¿Y qué decir de Pedro, tan impulsivo, tan frágil? El que prometió nunca negar a Jesús, pero que la noche de la prueba lo negó 3 veces. Pedro experimentó la amarga verdad de su debilidad. Pero en esa caída, Jesús lo levantó, lo restauró y lo convirtió en la roca sobre la cual levantaría su iglesia. El mismo hombre que negó por miedo, predicó con poder en Pentecostés, y miles fueron salvos. La debilidad, entregada a Cristo, fue transformada en fuerza. Amados, la enseñanza es clara: Dios no escoge a los fuertes según los parámetros del mundo. Dios escoge a los débiles, a los quebrantados, a los que saben que solos no pueden, porque es en ellos donde su poder se manifiesta con mayor claridad. En el reino,
La fuerza verdadera no es independencia, es dependencia. No es autosuficiencia, es gracia suficiente. Ahora, llevemos esto a nuestra vida hoy. ¿Qué significa vivir el principio de que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Significa dejar de esconder nuestras fragilidades y presentarlas delante de Dios como lugares donde Él puede actuar. Significa que ya no vemos nuestra debilidad como fracaso, sino como oportunidad para experimentar la gracia. Significa que cuando enfrentas un dolor, una limitación, una lucha que no desaparece con una oración, no debes pensar que Dios te ha abandonado, sino que quizás Él está usando ese proceso para mostrar su poder en ti. En lo práctico, hospedar esta verdad es aprender a orar de manera diferente. No solo pedir que Dios quite todo lo que duele, sino pedir que su gracia se manifieste en medio de lo que no cambia. Es aprender a caminar con humildad, sabiendo que lo que logramos no es fruto de nuestra fuerza, sino del Espíritu que nos sostiene. Es también aprender a ser compasivos con otros, porque si entendemos nuestra propia debilidad, no juzgaremos la de los demás, sino que caminaremos con ellos en misericordia. Querida familia de fe, tal vez hoy tú estás enfrentando tu propio aguijón en la carne. Quizás una enfermedad que no se va, una lucha interna, un dolor familiar, una limitación personal. Y sientes que eso te hace menos, que eso te frena. Pero la voz del Señor resuena hoy sobre ti: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa debilidad que tanto odias puede ser el lugar donde experimentes la fuerza sobrenatural de Cristo. No te desanimes, no te compares, no pienses que eres menos. En el reino, cuando pareces más débil, es ahí donde eres más fuerte. Permíteme orar contigo, Padre amado, gracias porque tu palabra nos recuerda que no dependemos de nuestra fuerza, sino de tu gracia. Hoy presentamos nuestras debilidades delante de ti, las heridas, los temores, las limitaciones. Declaramos que tu poder se perfecciona en ellas. Ayúdanos a no huir de lo que nos duele, sino a confiar en que en medio de nuestra fragilidad tú te glorificas. Fortalece a cada hermano y hermana que escucha este mensaje. Que en lugar de vergüenza por su debilidad, encuentren gozo en saber que ahí mismo está tu fuerza. En el nombre de Jesús, amén. Querida comunidad, me encantaría que compartas tus comentarios y que reflexiones en la siguiente pregunta: ¿qué debilidad has visto que Dios ha transformado en fortaleza en tu vida? Tu testimonio puede inspirar a otros. Y si estás pasando por un tiempo de lucha, escribe: Señor, tu gracia me basta, y estaremos orando juntos como familia de fe. Quiero dejarte con esta frase final: no te desanimes por tus limitaciones, abrázalas, porque son el espacio donde Cristo quiere brillar. Recuerda siempre que el reino de Dios es al revés: cuando eres débil, entonces eres fuerte. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque quizá una palabra de esperanza hoy cambie la manera en que enfrenta su batalla. No te pierdas mañana el último devocional de esta serie, y si aún no has visto el primero, aquí te dejo el enlace. Que Dios te bendiga poderosamente.